Me pedía Manolo que sacara algunas conclusiones. Quien ha tenido que pasar por esta tarea sabe bien lo difícil que es. Probablemente lo más sabio hubiera sido traer las conclusiones escritas desde Madrid. Así hubiera sabido que hemos concluido. No lo he hecho. Las he escrito aquí sobre la marcha, de modo que inevitablemente son mis conclusiones. Pero, en fin, soy marxista también en esto. Si no les gustan, tengo otras conclusiones y puedo sacar varias, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras? Bueno, el objetivo del foro está ahí, lo tenemos clarísimo. Un horizonte de España 2020, esa es la primera idea. Es un encuentro intergeneracional, es un foro de foros, es un metaforo que pretende articular generaciones alrededor del problema que tiene España, el horizonte 2020, que es pasado mañana, como quien dice, ¿no? Yo creo que si este era nuestro tema, y sin duda alguna ese ha sido nuestro tema, Manolo, enhorabuena, yo creo que lo hemos conseguido sobradamente. Salimos, sin duda alguna, con una visión mucho más clara de cuál es el horizonte y los problemas, los activos también de España en el horizonte 2020. Se ha activado, sin duda alguna, una reunión intergeneracional, un foro intergeneracional de debate. Luego diré algunas cosas que creo que podrían mejorarlo. Y desde luego esto es un foro de foros. Aquí estamos gente que venimos de muchos foros, que hemos compartido ideas, que regresaremos a otros muchos foros llevando las ideas que se han madurado aquí. De modo que el punto de partida sin duda alguna es este, ¿no? A la hora de activar o, digamos, de ordenar algunas ideas, estas se pueden ajustar a dos modelos, a dos esquemas, a dos digamos, tópicos, ¿no? El primero de ellos sería ideas de fondo, ideas que hemos ido debatiendo, el consenso, el disenso que se ha ido generando a lo largo de estos intensísimos días. Las otras serían ideas de procedimiento, cómo ha funcionado, qué podemos mejorar, qué tendríamos que mejorar, ¿no? Si voy a lo primero, al fondo del asunto, yo creo que podemos decir que una de las tensiones a lo largo de todas las sesiones que han ido subiendo y bajando es una tensión casi inevitable en toda dinámica de grupo entre optimismo y realismo, pesimismo, ¿no? Las dinámicas de grupo, como sabemos, empiezan todos desesperados, esto es terrible, va a ser tremendo, no tenemos solución, hasta que de pronto alguien dice, no, pues sí, fantástico, qué bien, está todo solucionado, para luego volver a caer en el pesimismo, ¿no? De modo que hemos sufrido en varias ocasiones esta especie de ducha escocesa. Comenzamos con una sesión fantástica, espectacular, realmente de lujo. Yo la tuiteé sobre el tema de Europa. Muchísimas gracias a Joaquín Almunia por haber conseguido verdaderamente una mesa redonda espectacular, interesantísima, de gente con enorme experiencia, pero con un tono más bien mortecino, no en el sentido de que Europa no valga la pena, todos estaban de acuerdo en ello, tampoco en el sentido de que el liderazgo actual alemán sea malo, había ahí un consenso importante que se ha reiterado después, pero sí en el sentido de que Europa arrastra los pies y no acaba de avanzar, ¿no? De modo que la conclusión era un poquito, si se quiere, no digo del todo optimista, tampoco pesimista, ¿no? Que contrastó potentemente con la sesión inmediata de los jóvenes y las start-up y el futuro y la apertura al mundo. Había un contraste. De pronto, Europa, que para mí es un objetivo enorme, inmenso, un horizonte vital, a los jóvenes Europa se les había quedado pequeña y estaban mucho más allá. Y esto me resultó extraordinariamente interesante, ¿no? Esa apertura tremenda que contrastó de nuevo con la mañana siguiente, las identidades, los derechos históricos, los territorios, el regreso no ya a Europa o a España, sino incluso a la local. Y apareció y afloró esa tensión importante que luego nos ha perseguido entre lo local y lo global, el terruño y la visión esta que habían aportado los startuperos, ¿no? Entre, en cierto modo, el pasado y al menos cierta visión del futuro, ¿no? Entre la identidad y el cosmopolitismo. Somos ciudadanos del mundo, decía una de las jóvenes que estaba aquí, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo. También entre lo joven y lo mayor. Los mayores, los jóvenes en una visión mucho más abierta, ¿no? Lo cual, sesión esta de la identidad territorial, que a su vez quedó finalmente emparedada entre, digamos, ese pujante optimismo de la microempresa, de los emprendedores, de los jóvenes, y la más pujante macro visión de los grandes directivos de grandes empresas. Hablábamos de Ferrovial, hablábamos de Ford, empresas fantásticas.
había ahí un gran optimismo de nuevo en lo que es el sector de la gran empresa, ¿no? Donde apareció un segundo elemento relevante que también nos ha perseguido, la vitalidad de la sociedad civil, por una parte, las empresas, micro, macro, la vitalidad enorme de la sociedad civil, de los emprendedores, de los empresarios, diré algo sobre ello, versus la política. La clase política, la sociedad civil política, más bien la política enfangada, que no acaba de dinamizar, ¿no? Y recordaba aquello de qué buen vasallo si hubiera buen señor. Parece que los vasallos, los ciudadanos, son muy buenos, sin embargo, la política no acaba de responder a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Después de esta sesión económica y de una ligerísima comida, regresamos a la escuela, regresamos a lo público de nuevo, a la escuela, en una conllevanza, en una mediocridad aceptada. Y juego con las palabras voluntariamente, ¿no? La conllevanza es una mediocridad política aceptada, y aquí hablamos de una mediocridad de los datos PISA y de una escuela también medianamente aceptada. Aprendimos que es posible mejorar la educación. Fantástico, eso es muy buena cosa, que para educar a un niño hay que educar a la tribu entera, otra cosa muy importante. Y apareció una idea nueva, la tercera idea que quiero resaltar, que ha aparecido también, ¿no? La idea de pactos. Son imprescindibles los pactos. Y de nuevo la demanda hacia los políticos de una cierta incapacidad para llegar a pactos, ¿no? Hemos hablado de pactos sobre la organización territorial. Hemos hablado de pactos de educación, evidente, fundamental, cómo no. Hemos hablado de pactos de competitividad. Hemos hablado de pactos sobre la dependencia. Hemos hablado de muchos pactos que no se acababan de hacer o que no acababan de resultar. Y en ese sentido, fallos, por así decirlo, del sector político, ¿no? Después de la educación, lo razonable es el empleo, ¿no? Se educa para el empleo. No, después de la educación, el paro. Y pasamos, como digo, de la educación al paro. También se nos dijo es posible crear empleo, lo cual es una buena noticia. Es posible crear empleo, es posible tener una buena educación. Hay que crear un nuevo mix de producción, economía de conocimiento. Llamamiento a Rajoy: Mariano, crea empleo. Olvídate, crea empleo. La gran llamada. Pero ahí hubo una tensión, de nuevo, muy interesante entre los economistas. Se dice que la economía es una ciencia lúgubre, y la verdad, estuvieron un poquito lúgubres algunos de ellos, contrastando realmente con algunos de los mayores que nos han hablado, cuyo activismo y espíritu emprendedor es verdaderamente ejemplar. Había un contraste, por así decirlo, entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y el optimismo de la voluntad no lo representaron en este caso los jóvenes startuperos, sino los ancianos startuperos, Peridis, Cristóbal Colón, activos emprendedores, llamarlos generación tapón me parecería un poquito duro, pero es un término que ha aparecido y que quiero aquí reivindicar en sentido contrario, ¿no? Lo que llevó a un tema que me parece que merece la pena, ¿no? Es esta idea de quién es emprendedor y quién es empresario y la tarea de unos y de otros. En España arrastramos desde hace mucho tiempo una mala imagen de los empresarios. Hay estudios sociológicos que lo prueban desde hace mucho tiempo. En este momento se ha generalizado una idea que es cuando menos paradójica y curiosa. El emprendedor es un chico joven, glamuroso, simpático, listo, inteligente, activo. Y el empresario es un señor mayor, gordo, antipático, que se fuma un puro y que explota a los trabajadores. Y esta es la idea. Pero claro, el emprendedor cuando se hace mayor es empresario. Entonces, esto no encaja bien y habrá que buscar el modo de ajustar estas dos ideas, probablemente mejorando la imagen del empresario, que no la tiene buena, y quizás a lo mejor suavizando un poco este aire glamuroso del emprendedor. Pero en fin, la verdad es que por esta vía indirecta estamos consiguiendo reivindicar la función empresarial. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Si tenemos que hacerlo por este rodeo del emprendedor como la gran figura del momento, pues hagámoslo, porque merece la pena, ¿no? Esta mañana hemos comenzado bastante bien. Hemos comenzado diciéndonos que el envejecimiento no es malo, que no es malo tener más de 65 años. Yo, la verdad, me he sentido muy aliviado. Empezaba a estar preocupado con este tema. Lo que me pregunto, y esto es una pregunta que hago, y para otras cosas es, en casi toda la discusión que hemos tenido sobre este tema, nos hemos centrado sobre problemas vinculados al envejecimiento. Sin duda alguna están ahí.
Pero lo que me pregunto es qué hacen los jóvenes, porque claro, el problema de las tasas de dependencia es un problema de un numerador y un denominador. Efectivamente hay muchos mayores, pero porque hay pocos jóvenes. Y si hay pocos jóvenes, pues no, esto no es responsabilidad de los mayores, esto es responsabilidad de los jóvenes que parece que no activan, que no hacen. En fin, puede que seamos poco creativos los mayores, pero los jóvenes son poco procreadores y habría que quizás equilibrar un poquito las cosas. De modo que sugiero que el tema de la natalidad y el tema de la demografía. El tema de la demografía es importantísimo en España. La demografía es desastrosa, es dramáticamente mala y habría que replanteársela desde hace mucho tiempo, de modo que lo sugiero. Se nos ha dicho, se nos dice, los impuestos son como la muerte, son inevitables. Dice, hombre, miénteme, sé cariñoso conmigo, no me digas estas cosas, ¿no? Y se nos asegura, algún optimista asegura que Montoro está enamorado y cree que con eso va a dejar de llevar las cuentas, pero se equivoca. Montoro no tiene piedad y va a seguir llevando las cuentas durante todo el rato, ¿no? Y terminamos como comenzamos, terminamos con esta idea de una España necesitada de un impulso, de una renovación. Cinco causas nos han comentado Josep Piqué de la situación, bueno, de esa en fin, estado comatoso de la confianza entre la ciudadanía y los políticos. Se ha hecho un análisis muy duro de los partidos políticos que yo comparto. Una expresión que me quedo con ella, la colonización de las instituciones por los partidos políticos. Me gusta la expresión, eso es prebendalismo. Quizás se ha exagerado el tema de la corrupción. Me permito recordar que en el índice de percepción de la corrupción, que es el dato clásico de Transparencia Internacional, España, que ha perdido puntos en los últimos años, sin duda alguna, está muy cerca de Francia y muy por delante de Italia. No está en una posición mala, estuvo mucho mejor, pero es un índice de percepción. El índice de soborno, que no es un índice de percepción, que es un índice de actividad, es un índice de victimización y por tanto real. En el índice de soborno España está entre el 3% de los países mejores del mundo, al lado de Estados Unidos, por delante de Estados Unidos, al lado del Reino Unido, ¿no? No hay sobornos en España, eso lo sabemos todos. En muchos países hay sobornos constantemente, ¿no? Por tanto, hay que matizar un poco estos temas, siendo evidentemente cierto que la percepción de la corrupción es dramática, ¿no? Termino con algunos comentarios en esta línea, más bien míos, y ahora sí que claramente pongo mi propia visión del asunto encima de la mesa. Yo creo que la envolvente de lo que hemos venido diciendo podría ser la siguiente. Sin duda alguna, España necesita reformas importantes. Esas reformas no tienen por qué tocar los consensos de la transición, no se ha planteado eso en absoluto. De hecho, los sondeos también ponen de manifiesto que los españoles aprecian mucho lo que fue la transición, lo que significa el consenso. Lo que quieren es regresar a eso, a ese espíritu de cooperación y de colaboración, de pactismo que entonces hubo y que ahora no hay. Eso, evidentemente, conlleva que necesitaríamos un proyecto serio de regeneración democrática. Probablemente ese proyecto serio de regeneración democrática tendría que empezar por los partidos políticos. Si tuviéramos que buscar un núcleo de los problemas, hay más. Evidentemente creo que estaríamos casi todos de acuerdo, las listas cerradas, bloqueadas, los partidos potentes, esa alianza, ahí hay un problema a disolver. Se ha dicho, se fortalecieron mucho los partidos, tanto que estamos donde estamos. A lo mejor habría que debilitarlos en este momento un poquito. Esa regeneración democrática probablemente, y ahora sí que estoy entrando en terreno mío, nos llevaría a un conjunto de reformas constitucionales. Cuando hablas con los constitucionalistas, estos tienen prácticamente ya consensuada la lista, 12 y media de reformas casi imprescindibles o inevitables. Hay bastante consenso entre todos ellos. Yo creo que eso es casi inevitable. La consecuencia iría a un conjunto de reformas constitucionales. Las reformas constitucionales llevan un referéndum. El referéndum lleva a votar en toda España, también en Cataluña. Y eventualmente eso puede llevar a unas reformas de estatutos. Pero yo empezaría así, con un proyecto de España. Yo creo que lo que necesitamos es un gran proyecto de revitalizar el proyecto nacional de España, que fue lo que nos movilizó en su momento a hacer una transición extremadamente exitosa, y lo que en este momento no tenemos, un gran proyecto de revitalizar el país. Y eso se lo tenemos que ofrecer también a quienes quieren separarse, diciendo, mira, esta es la opción, nosotros te ofrecemos este proyecto alternativo, pero tenemos que estar en condiciones de elaborarlo, ¿no? Tenía que venir un
un extranjero, un italiano, Mario Monti, a decirnos al final, cuidado, este es un gran país. Este es un gran país. El rey lo ha dicho en varias ocasiones, Felipe VI, y yo lo comparto, este es un gran país, ¿no? De modo que esta sería un poco mi conclusión sustantiva. Algunas procedimentales, ¿no? Procedimentales, porque este es el primer foro, el primer encuentro. Se supone que va a haber un segundo, un tercero, y por lo tanto lo que voy a decir ahora está dirigido hacia los segundos y los terceros, ¿no? Yo creo que todo esto ha ido sobre ruedas, que ha sido excelente, las ponencias han sido extraordinarias, a mí me lo han parecido, la asistencia de público ha sido constante, lo que pone de manifiesto que efectivamente ha habido un enorme interés. La idea de organizarlo en mesas redondas me parece fundamental, las conferencias, digamos, de una sola persona están caducadas, es fundamental medir el tiempo. Es importante empezar con una sesión potente, como empezamos, una sesión muy fuerte que te mete directamente en el asunto. Quizás necesitaríamos más tiempo para socializar, la intensidad de la... casi no da tiempo, algo más de tiempo libre, quizás comidas más ligeras, por lo menos para mí. Yo creo que las mesas deben estar asignadas. Si queremos potenciar el diálogo intergeneracional hay que mezclar, hay que forzar a la gente, si no la tendencia natural inevitablemente es que te sientas con los amigos, esto es lo normal, y entonces evitas el esfuerzo del diálogo intergeneracional. Ha habido un enorme interés, más debate con el público, quizás menos debates entre las propias mesas, alternar preguntas entre mayores y jóvenes. Al final los mayores hemos monopolizado con frecuencia el debate, porque es lo normal, los jóvenes se inhiben, les cuesta entrar. Habría que forzar desde el principio una pregunta y otra, alternando preguntas de mayores y de jóvenes. Más ponentes, mujeres. Yo creo que esto también en tono un mea culpa, ¿no? Hace pocos días estuve en una sesión sobre el progreso de la dirección, había una mesa redonda sobre nuevas tecnologías, y en esa mesa redonda sobre nuevas tecnologías estaba el presidente de IBM, el presidente de Siemens, el presidente de Hewlett Packard y el presidente de Microsoft Ibérica. Bueno, me equivoco, las presidentas. Las 4 eran presidentas, espectacular, ¿no? Y no son empresas de broma, no son empresas que no son competitivas, ninguna de ellas, ¿no? Pues que 4 mujeres españolas sean en este momento presidentas de esas 4 empresas de alta tecnología y de vanguardia nos da el nivel que en este momento tienen las mujeres en España y por tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, esto es autocrítica. Yo creo que en una futura sesión necesitaríamos algo sobre el entorno exterior. Nos hemos centrado en Europa, es fundamental, es nuestro primer entorno, pero Europa vive en un entorno extraordinariamente dinámico. Hay que mirar al sur, los españoles nos resistimos a mirar al sur, a mirar al estrecho, mirar a Marruecos, mirar a África. Tenemos que mirar un poquito más, tenemos que tener una mirada más amplia y en otra sesión tendríamos que dedicarnos un poquito más a ello. Alguien me sugería que por qué no poníamos un botón eléctrico, todos y cada uno, de modo que cuando alguien se pase de tiempo le pinchemos una descarga eléctrica y se ponga, y podíamos hacer electricidad buena y mala, también para quien nos parece que lo está haciendo bien. Solo me queda dar las gracias. Gracias, Manuel, de verdad, ha sido espléndido, una experiencia fantástica. Manuel, como ven, consiguió desaparecer del programa, no está, lo buscas en el programa y parece que no está, pero es el que lo ha hecho todo y es el responsable, él con Margarita, con sus ayudantes, con Mar Pascual, con Antonio Nogueira, de modo que muchísimas gracias por la fantástica tarea. Más que merecido. Y ahora sí termino, simplemente seamos un poquito humildes con todo lo que hemos aprendido. Cuando salgamos de aquí sabemos un poquito más, también sabemos un poquito más lo que no sabemos, pero seguimos sin tener ni la más remota idea de lo que no sabemos de lo que no sabemos. Es decir, no tenemos ni idea de eso. Y por ahí es por donde vienen siempre las catástrofes, ¿no? Y los temas gordos es que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Por lo tanto, tengamos muchísimo cuidado. Ahí fuera, como decían en las películas, hace mucho frío, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Y muchísimas gracias.